Usted, sus papeles. No podía sacarlos rápidamente del bolsillo, porque llevaba un paquete de pasteles y 2 revistas en las manos y una cartera debajo del brazo. Algunos transeúntes numerosos a esa hora en la principal calle de La Paz, previendo el ameno espectáculo de un reclutamiento forzoso en la persona de un joven distinguido, se detuvieron para contemplar la escena con patriótica malignidad. Erguidos delante de él, y previendo también una presa substanciosa, impasibles, estaban 2 soldados evacuados del Chaco, convictos de heroísmo, el uno por carecer de 2 dedos de la mano derecha y el otro por la expresión desdeñosa de un ojo paralítico y convergente, cuyo párpado semicerrado interpretaba el desdén con que un excombatiente debe mirar a toda persona que vive en las ciudades de retaguardia. Nicky, para resolver armónicamente la situación de los objetos que llevaba en las manos con su situación de reservista no movilizado, optó por entregar la cartera al manco, no atreviéndose a entregarla al otro que entornaba el párpado con impaciente y progresiva ferocidad. «Permítame esta cartera. Aquí están mis papeles». Logró extraerlos de un bolsillo y los exhibió recogiendo al mismo tiempo la cartera, de modo que fue precisamente el otro, el que le era más antipático, quien los cogió y los leyó con aire de entendido en documentos militares. «Nicanor Lanza Fris», leyó. «Frick», rectificó Nicky. «Taquicardia categoría C. Aquí falta el sello de la segunda». «No falta, está a la vuelta». «¿El sello de la policía militar?» «Está ahí abajito, mire». «Entonces tiene usted que ir al cuartel». Nicky deglutió su indignación ante tal incongruencia. «¿Cómo?», exclamó. «Si mis papeles están en regla». «Tiene usted que ir nomás. Es orden». «Permítame, señor sargento. Será orden para los que no tienen documentos en orden. Pero nosotros cumplimos órdenes. Llévelo nomás», dijo el sargento desarrollando tranquilamente ese breve silogismo cuartelario. «No es posible. Mis papeles...» Vaya de callado. Llévelo. Si se resiste, metele un tiro», concluyó el sargento con un tono rotundo de combatiente habituado a los balazos. Entretanto, los transeúntes en numerosa congregación comentaban el suceso con risitas y palabras maliciosas. «Por fin lo agarraron. Este ya debía haber sucumbido heroicamente en Boquerón. Es un emboscado incorregible. Ya verán cómo lo sueltan. Y bien fuerte el tipo. Era trampeador de primera clase entre los cuadrilleros de Chijini. Dice que su gordura proviene del corazón. El clima del Chaco es muy tónico para las cardiopatías y para conservar la línea. Los balazos». El fornido Nicky fue incorporado a una larga fila de indios reclutados y, pese a sus protestas, conducido por en medio de la calle, repartiendo sonrisas y señales de protesta y asombro a los espectadores que contemplaban desde el filo de las aceras la deliciosa sorpresa. Felizmente fue visto por Rubén Quiroga, secretario de ministro de más influencia en el gobierno. Aproximándose a la comitiva, logró que el sargento Ciclopio que comandaba la patrulla se tomase nuevamente el trabajo de verificar con ojo propio la corrección de los documentos de Nicky, según los cuales estaba más libre del servicio de las armas que el propio jefe del Estado Mayor Auxiliar. «Esto solo lo hacen por molestar, especialmente a los jóvenes elegantes», comentó Quiroga, solidarizándose con la protesta de Nicky. «Imagina, hijo, si tú no apareces, yo no aguanto más esto. Hoy mismo voy a decirle 4 cosas al ministro». Se separaron, y Nicky quedó con la cruda impresión del atropello, que le descubrió con la violencia del sargento los tentáculos invisibles del Estado que intentaron atraparlo. Siempre había vivido fuera de toda realidad oficial de la organización, de la Fuerza Nacional, y se consideraba ajeno a las ceremonias, maniobras, mutaciones y obligaciones de aquella entidad voraz que con nombre del Estado exige de los hombres pobres el impuesto en época de paz y la muerte, o por lo menos la amputación de un miembro, en tiempos de guerra. Nicky, ni a través de la pantalla de los funcionarios con quienes mantenía sólidas relaciones, entendía al Estado, que para su concepción práctica solo existía en forma de ministros, amigos, de intendentes de guerra o jefes de sección. Como particular, negociaba con el gobierno, vendiéndoles materiales, pero su penetración objetiva se detenía en las oficinas financieras, con ventanillas semejantes a las de los bancos, y en los despachos de los altos empleados fiscales,
semejantes también a los gerentes de una empresa manirrota. Naturalmente, que su práctica de hombre de negocios le mostraba ciertas diferencias entre las empresas particulares y la empresa fiscal, entre ellas, la de que en esta última había más longanimidad en los pagos, poca prolijidad en las compras y un estándar de soborno inferior al de las empresas privadas. Aquella tarde se le hizo, pues, perceptible de manera ruda la existencia del Estado imperativo y le despertó a una ingrata realidad, que sus negocios, prósperos a causa de la guerra, hallaban de pronto un tropiezo insólito en la guerra misma. Todo lo había previsto, menos que él, Nicanor Lanzafreque, trompeador, experto y malero de reputación en los prostíbulos de Chihini, ya jubilado de esas actividades, tuviese algún compromiso para ir a la campaña. Era mayo de 1933 y se había hecho una nueva movilización de reservas. Hubiese sido impropio que Nicky, en su calidad de hombre de negocios, perdiese el tiempo obedeciendo a llamamientos del Estado Mayor que ya le obligaban desde enero. Y salió del paso obteniendo un certificado médico que garantizaba su enfermedad al corazón, con lo que se mantuvo intangible mucho tiempo, pero su complexión patéticamente robusta, su carne imprudente que pugnaba por revelarse en la curva torácica y en los bíceps perceptibles como pelotas debajo de las mangas, promovieron en los buenos ciudadanos la curiosidad de averiguar el recurso a que acudiera Nicky para no incorporarse al ejército en campaña, indagada la causa, cardiopatía, todos aquellos que ya vestían uniforme de soldados y todos los que no lo vestían por haber pasado la edad peligrosa manifestaron su patriótica protesta ante tan mediocre falsía. Hubiera sido menos discutible, por ejemplo, obtener declaratoria de minero por vocación, pretexto más tolerable, pero una taquicardia era tan poco original como los discursos del presidente del Centro de Defensa Nacional. Una de las expresiones de ese anhelo de originalidad fue el júbilo con que los transeúntes de la calle Comercio presenciaron el fracaso de la vulgar argucia de Nicky, quien percibía ese ambiente preñado de irónica hostilidad para él, y particularmente para él por la fatalidad de su estatura y su carne de apariencia saludablemente eclesiástica. Otros emboscados vivían y cobraban tranquilamente en la ruleta del París, en el Banco Central, en el Tribunal de Guerra, en el Estado Mayor, en las empresas mineras y en las casas de tolerancias, hallándose en tan próspera condición física como Nicky, pero más delgados y pequeños, no se hacían tan estruendosamente visibles en la ciudad que daba a sus jóvenes a la guerra en una afluencia ininterrumpida, candorosa y trágica. Nicky no podía obtener iguales situaciones porque sus negocios con el Estado eran incompatibles con un cargo público. Solo por la faceta extraoficial estaba adherida a las ventajas del gobierno presidido por el Dr. Salamanca. Una misteriosa afinidad le había unido primero al intendente de cueros y botas, luego al director general de azúcares, después al ministro de comunicaciones y finalmente a todo el gabinete que administraba gloriosamente la campaña. Su pericia en materia de botas le abrió paso a una contrata de impermeables y luego a una de botones que entregaba, áureas monedas que cobraba. Luego, el vértigo de las finanzas nacionales le llevó a negociar con camiones, puentes, calzoncillos y más tarde con aeroplanos, ascendiendo continuamente, tanto en la magnitud de las contratas cuanto en sus relaciones con los personajes del gobierno. Con motivo de la venta de aeroplanos, llegó a tutearse con el secretario de Negocios del Exterior, escritor y parlamentario, la gravedad de cuyo rostro brillante y oscuro como un puño enguantado en cuero desmentía cierta fama de sodomita que le daban los opositores. Aunque tal fama hallase argumento favorable en la voz y la obesidad feminoides del secretario, él nuevamente replicaba, por la energía dictatorial de sus aspiraciones semejantes a las del canciller Dollfuss, por eso le llamaban el canciller. La cuestión de los aeroplanos, por ser este un asunto que trascendía de lo comercial a lo diplomático, sobrevino el tuteo. Los aviones que las fábricas se comprometieron a entregar en marzo fueron clamorosamente requeridos por el general Kunt. En febrero se consiguió que, compensando sobretiempos, indemnizaciones por suspender otras entregas, fletes extraordinarios,
primas y propinas, lo que daba un aumento de algunos miles de dólares por avión. Estos fueron embarcados el 28 de febrero. Con ellos se bombardeó Isla Poi. El comando, satisfecho, agradeció al gobierno por su diligencia y a su vez, felicitó al secretario del Exterior, al de Hacienda, al Contralor y al Nikki por su colaboración a la defensa nacional. Los dólares fueron pagados por adelantado. De aviones descendió Nikki harinas, frangollo y azúcares, importados de la Argentina y vendidos en sociedad con C. Laurenzana, en bacán alto, de anchos hombros y pantalones estrechos, blanco, de perfil afilado, que destacaba sobre su persona la peculiaridad bonaerense del peinado con brillo de esmalte negro. Desde Salta comerciaba Laurenzana y su agente en La Paz propuso la venta de harinas para el ejército. Nikki presentó otra que fue aceptada, gracias a los patrióticos esfuerzos del Ministerio de Harinas, poniéndole en la dificultad de no poderlo cubrir por falta de harina. Dollfuss le dio un consejo genial. Briand consolidó las finanzas de Francia con la ayuda de Stresemann. Inviten a Laurenzana a ingresar a la Liga de las Naciones. Justo. Yo haré venir a Laurenzana a La Paz. Será amansado, añadió el de harinas. En La Paz, Laurenzana se entrevistó con el ministro harinero. Inició la conferencia gentilmente llamándole su señoría. Nosotros, le dijo el ministro, habíamos decidido hacer nuestra contrata con elementos nacionales, siguiendo un elevado concepto de proteccionismo. ¿Qué dicen? A la industria y naturalmente a los ciudadanos bolivianos, para fomentar así nuestra industria de que se obtendría un beneficio más de los muchos que traerá a esta guerra formidable. Formidable. Tosió, se contó los botones del chaleco y continuó. Pero antes la propuesta de usted, ciudadano argentino, conocedor del mercado de allá. Y mucho, su señoría. Alteraremos la resolución satisfaciendo los dos aspectos, colaborar con los nacionales y al mismo tiempo premiar a los extranjeros amigos de Bolivia. Todo depende de que usted se vea con un proponente que hay aquí, un tal Nicanor Lanza Frick. El amigo de Bolivia se hizo amigo de Nikki, el argentino, hombre simpatiquísimo, y Llanote, que empezó llamándole también su señoría, terminó tratándole de Che, y las bolsas de harina comenzaron a descargarse en Yacuiba y Puerto Linares, para hacer luego su travesía en camiones al Chaco. Nikki representaba a la sociedad abastecedora en La Paz, entre tanto que Laurenzana, vuelto a sus pagos, compraba a precio alzado la producción del norte argentino. Pero sobrevino un acontecimiento que alteró la regularidad del abastecimiento al ejército boliviano en mayo de 1933. El gobierno argentino se tomó la humanitaria misión de evitar que comiesen los soldados bolivianos, para ponerlos así en igualdad de condiciones con los soldados paraguayos, que comían poco y pertenecían a un país más chico. Se cerró la frontera argentina, impidiéndose la introducción de mercaderías por Yacuiba, Dior-Bicni y Puerto Linares sobre Pilcomayo. El aprovisionamiento solo pudo hacerse en esas circunstancias de contrabando, facilitando con una amplia política de repartición de coimas a los funcionarios argentinos encargados de vigilar el cumplimiento del derecho internacional. Cuanto más nutridas eran estas, más se resentía la rigidez de este. Pero de todas maneras, la acción de Laurenzana, como la de otros proveedores, se desarrollaba con graves dificultades. Los contratiempos nacionales trajeron consigo contratiempos personales a Nikki, tan vinculado a la suerte de la patria. Ese mismo mayo, a consecuencia del envío de nuevos destacamentos al Chaco, se intensificó la campaña contra los emboscados. Nikki sintió comprometido su ser en el oleaje de las denuncias, las diatribas y las ironías. Le acribillaban los ciudadanos cuya chacofilia platónica se expresaba, al igual de la Argentina con el derecho internacional, con un celoso cuidado por el cumplimiento de los derechos de movilización. El papel de periódico alimentó la hoguera en que se quemaba a los nuevos herejes, la mayor parte pertenecientes a la cleptarquía de Bolivia. La prensa opositora pobló sus ediciones de iniciales y conjeturas, porque el sportman, gallardo y bien nutrido, sigue haciendo equitación en el Prado en lugar de mostrar su pericia en el escuadrón de cuatreros. Se afirma que el precioso joven G.J. no quiere mostrar a los paraguayos el magnífico corte de su uniforme, pero que ha decidido enviarle su retrato.
¿Por qué el barbilindo, acompañante de damas e hijo del líder guerrista Dr. K, no sigue los consejos patricios del autor de sus días que aconseja la necesidad de tomar nanagua a todo trance? Nadie le libraba de eso, y ahora venía el atropello callejero. Nicky sintió vacilar la solidez de su confianza en los ministros, los senadores y diputados, los directores generales y otros altos personajes, toda esa masa gobernante al refrendar los reclutamientos de soldados. Parecía olvidar que leería directamente. Aquella tarde fue a exponer la fragilidad de su situación ante el ministro de Harinas. Era un labriego doctorado en la Universidad de Cochabamba, pequeño de estatura como todos los del partido. Tenía una cabeza chata y un color casi morado, afamado por su lógica, por su agudeza para definir cuestiones insolubles con sencillas ideas, condensadas en frases comunes. Se acomodaba en esto al genio matemático del doctor presidente. Era célebre la frase de este ministro cuando desde un banco de la Cámara respondió a un diputado opositor que anunció en una célebre interpelación al gabinete el hecho de que 12.000 soldados paraguayos rodeaban en Boquerón a 600 bolivianos. ¿Qué pueden hacer ahora nuestros hermanos desabandonados?, clamó con voz varonil, aunque doliente, el orador. Están en un círculo de fuego. Y el ministro rápidamente respondió: salir por la tangente. Risas y aplausos. Esta respuesta le valió una sonrisa de la encarrujada fisonomía del dictador. Ser llamado a una cartera en la combinación ministerial sucedánea. Nicky ingresó al edificio ministerial en un pasillo lleno de carteles. No hay audiencia ni para Dios. Sea breve. El ministro solo recibe 2:25 a 2:45 los viernes. Se entretuvo haciendo girar el sombrero alrededor del dedo índice y luego, aburrido de ese deporte, comenzó a hurgarse las narices, contemplando a las otras personas que aguardaban: dos señoras enlutadas, un italiano, un turco de expresión siniestra, un yugoslavo que fumaba en cachimba y un señor de anteojos oscuros que molestaba con la fijeza de su mirada negra y quieta. Su amigo Rubén Quiroga, secretario del ministro, al verlo le introdujo inmediatamente. El ministro trabajaba y Nicky hizo el planteamiento de la situación. Caramba, ministro, no me dejan respirar. Si no son las patrullas de cholos brutos que andan deteniendo al género humano para tener el gusto de ensoquillarlo siquiera una hora. Es la prensa. Ustedes deberían ampararme, puesto que si llaman a mi contingente, es justo que también ustedes arreglen el aprieto en que me ponen. Muy lógico, observó el ministro y cruzó las piernas, introduciendo a los dedos de una mano por el escote de la zapatilla, actitud habitual desde que su categoría de ministro le obligó a abandonar los cómodos botines altos. Además, sucede que no basta con Laurenzana. Yo me iría al campo hasta que pase esto, pero él no puede quedar solo. Él está entre la frontera y Tartagal. Si yo no vigilo el asunto, ¿quién garantiza que el tipo no nos juegue a la mala? ¿Quién sabe qué clase de malévolo será? Él tiene la suerte de ser extranjero, y yo no sé qué hacer. El ministro se puso de pie, tomando una grave actitud precursora de aquellas grandes sentencias con que iluminaba la penumbra mental de sus interlocutores, pero no dijo nada grandioso, sino: veremos, hablaremos con el ministro de Etapas. No, de ninguna manera. Él me odia. ¿Le odia? ¿Por qué? De nada, tal vez porque me lo crucé en el asunto de los calzoncillos. Yo no sabía que su cuñado tenía interés en la contrata. Ah, el asunto es entonces grave. Yo le voy a hacer dar un certificado. Si ya tengo certificados, no me faltan. Pero la prensa habla mucho. Ya lo creo que habla. Ayer nomás un diario vespertino se refería a cierto joven contratista de municiones, diciendo que estaría bueno que fuese a ensayarlas personalmente. ¿Se referiría a usted? ¿A mí? Si yo no he vendido municiones nunca. Pero en cambio han dicho que, vista mi repulsión al Chaco, debería el gobierno mandarme lo más lejos posible de cónsul, a Alaska, por ejemplo, a buscar oro. Seguro lo encuentra, dicen. El ministro definió a la prensa opositora. Esa prensa es un cuatreraje diario al orden público. Ya les vamos a apretar de firme, aunque el doctor considera que la mejor censura para los periódicos es no leerlos. Entonces se tragan su propio veneno, dice. ¿Qué le parece esa frase? Grandiosa. ¿Pero yo qué hago? Hubo un silencio. Por las anchas ventanas penetraba el tropel de rayos de sol a beber el rojo calor de la alfombra. El humo del cigarrillo ministerial se retorcía como una serpiente en la cascada ambarina.
De pronto el ministro, mirando fijamente a Nicky, exclamó: «Ya está». «¿Qué?» «La solución. Vaya al Chaco inmediatamente». Nicky sintió que una mano le apretaba el corazón. Después sonrió. «Pero ya le he explicado. Usted sabe más que nadie». Con sonrisa de superioridad respondió el ministro: «Querido, hable usted conmigo. Vaya al Chaco. Yo le daré un nombramiento para Yacuiba. El ministro de guerra le dará una asimilación de teniente o lo que sea. Allá se encuentra con Laurenzana, atiende los asuntos, recorre la zona del Pilcomayo, sigue trabajando en la sociedad, al mismo tiempo que sirve a la patria. Le cae a usted todos esos traidores». «Ministro, usted es genial». «De sentido común nada más, Nicky». Nicky vistió el uniforme de campaña, lo exhibió algunos días en su fornido cuerpo por las calles de La Paz, cobró por adelantado 3 meses de sueldo de teniente y una mañana de junio azul y luminoso se embarcó en la estación de Chijini, provisto de caramañola, una pistola con cinturón de balas, un botiquín, una brújula, una maleta y una bolsa de viaje adquirida en la Intendencia de Guerra, en su calidad de movilizado al Chaco. Una rata negra, semiesférica, con el hociquillo grasiento, en 3 precisos movimientos de zigzag que parecieron un aleteo de pájaro, subió de la mesa a una caja de cartón, y de ahí a una repisa donde un queso envuelto en papel se hacía perceptible con su penetrante olor. El ruido que hizo el animal al rozar el papel le denunció a Nicky. Un rayo de sol dorado, aguzado al cernirse por la tela del alambre milimétrico de la ventana del Pauichi, y sobre ya los bigotes de la rata en el instante en que Nicky le lanzó su bota gritando: «¡Asistente! ¡Aquí está! ¡Otra rata!». La rata se precipitó en un deslizamiento invisible y desapareció detrás de la bolsa de viaje acomodada en un rincón del Pauichi. Acudió el soldado. Nicky, con los pies solo cubiertos por calcetines, hurgaba con un palo detrás de la bolsa. «Se ha metido ahí. ¡Levanta la bolsa!». Retiraron la bolsa y comprobaron que en el ángulo de la vivienda había un hueco en la pared de palos revocados, con barro y paja. «Tapalo al tiro, che. La vida es imposible con estas malditas». La noche anterior no le habían dejado dormir con su presencia oscura y fatigosa, que se repartía en un movimiento múltiple dentro del insomnio producido por el terrible calor de Villamontes. Con sus garras minúsculas parecían arañarle los centros nerviosos en un contacto sutil e intermitente. Cerrado, dentro de sus mosquiteros, sentía los roces fantásticos, los crujidos y las pisadas de la invasión sorda de las ratas, dueñas de la habitación en la oscuridad. No pudo dormir y el día siguiente procuraba hacerlo en pijama sobre su lecho caluroso, cuando fue interrumpido por el ruido que hizo una rata. «Oye, llévate ese queso, me van a enloquecer». Hacía 20 horas que había llegado a Villamontes desde Puerto Linares, adelantándose a la retirada de Alihuatá, con ímpetu tan acelerado que había atravesado todo el Chaco, cuando las tropas bolivianas se encontraban recién saliendo de Saavedra. Era la época de las ratas, atraídas por las provisiones almacenadas y multiplicadas en el propicio ambiente. Habían cobrado los roedores una populosa actividad incontenible. Las paredes de las casas de madera, o simplemente de palos clavados uno junto a otro y techados de ramas apisonadas con barro, no eran suficientemente herméticas para rechazarlas. Manadas de ratas gruesas, espesas, voraces y sudosas inundaban los graneros y depósitos con sus negros cuerpos. Se introducían a las habitaciones, perforando paredes, galopaban en jaurías sobre el zinc de los techos, atacaban a la gente en los excusados y trepaban a los catres de campaña a fatigar al durmiente. A pesar del calor, era indispensable dormir dentro del asfixiante mosquitero, porque, de otro modo, la proximidad del barrigudo roedor inyectaba en el sueño angustias fantasmales, siendo terrible al despertar, cuando se sentía sobre el pecho el bulto blando y ceboso, posado como un vampiro. Se extendía esa población de movimientos invisibles a ambos lados del Pilcomayo, apareciendo de un día a otro en lugares insospechados. Ocuparon la chalana del río, mordían a los soldados en los cuarteles de San Antonio, donde se les veía trepar en fila por las viejas paredes, se instalaban en los almacenes de aprovisionamiento, ocuparon los puestos de comando y adquirían cada vez mayor audacia ante la presencia del hombre.
Un bullir sombrío de pelos y ojillos brillantes llenaban cada día las trampas de alambre de los almacenes. La dirección de tapas de Villamontes daba premios por decenas de colas de ratas, pero la matanza resultaba insignificante ante la multitudinaria invasión viscosa. Nicky, la primera noche de su arribo, sintió los estremecimientos que infundían las ratas a un hombre nervioso. A su sensibilidad delicada le causaba siempre insufrible malestar la presencia de los arácnidos, los insectos venenosos o los ratones. Serpientes o lagartijas que poseían el hechizo de provocarle una hipersensibilidad epidémica con accesos histéricos. Tenía especial antipatía por las ratas que le despertaban un insensible sentimiento de repulsión, fuese en Puerto Linares, en Villamontes o en cualquiera de los puntos de la ribera de Pilcomayo, donde vivió más de 6 meses. Sus más crudas impresiones emanaban de encuentros con apazancas, sapos o ratones, sorprendidos en diversas situaciones desagradables. En Diorvigny, cierta mañana, mientras almorzaba sobre una mesa rústica formada de cañahuecas, había ido desmenuzando con el movimiento rítmico del pie, como quien amasa una bolita, el vientre de una tarántula marrón que casualmente se colocó debajo de su bota al momento en que él se posesionaba de su asiento. Al sentir el bulto, después de algunos momentos retiró el pie para observar esa cosa rara que parecía rechazarle, y reapareció el menú de su almuerzo, invertido. En otra ocasión, en Puerto Linares, lo primero que hallaron sus ojos al despertar fue un escorpión gigante en la parte superior del mosquitero que cubría su lecho. Inmóvil, amarillento, con la media luna de las tenazas y la cola en flecha, semejaba a un bordado chinesco. Nicky no se atrevía a gritar, mucho menos a moverse, por el temor de turbar la quietud del bicho que después de largo rato descendió apresuradamente, obedeciendo a algún llamado misterioso y desapareciendo por la puerta. Esos animales le horrorizaban, pero los ratones y las ratas despertaban en su ser una repugnancia gástrica, un odio particular, una atávica antipatía. Su temor le alejaba de ellos cuando estaban libres y eran ofensivos, pero si podía destruirlos, lo hacía. Con ensañamiento morboso, experimentaba una voluptuosidad finísima cuando los choferes le brindaban el espectáculo de bañar con gasolina a una rata apresada y prenderle fuego. Viendo correr la pequeña antorcha crepitante de chillidos, Nicky se sentía invadido por una agria delicia sádica, incomparable. Soñaba con su casa en La Paz, limpia, tersa, bruñida, el living room encerado, con una alfombra persa en medio. Hermosa alfombra, recuerdo de Laurenzana, que la adquirió en Buenos Aires y cuyo par se hallaba en poder de uno de los ministros. Se entristecía al recordar los corredores de mosaicos, el dormitorio brilloso, sin asomo de bicho, de ratones, de arañas, de mosquiteros y mosquitos, de esa fauna siempre hostil e inquieta, en que se solidificaba el ciego apetito del Chaco para chupar la sangre del intruso, el hombre. Los bichos le habían privado de paz en el Chaco, sin escorpiones y sustos, sin las esferas de mosquitos que se desplazaban por la llanura boscosa, como un universo de inagotables nebulosas vibrantes y pinchantes. Esa parte de su existencia habría sido casi grata. La violencia del trabajo de proveedor, visor y contralor en la calurosa ribera del Pilcomayo, los viajes por las picadas y polvorientas y arrugadas, las noches insomnes, vigilando a la luz de la linterna, las descargas de cajones y sacos en los lanchones encallados en el fango del río. Los viajes por las picadas polvorientas y arrugadas, las noches insomnes, vigilando a la luz de la linterna las descargas de cajones y sacos en los lanchones encallados en el fango del río, los días interminables, cuadriculados en el tablero de ajedrez. Todo habría sido grato, porque a través de esa existencia se habían deslindado siempre las ventajas de su posición, alimentarse con exquisitas conservas, poseer una ducha portátil que religiosamente le llenaban 2 asistentes cada mañana, recibir diarios y revistas de Buenos Aires, licores de San Juan y atravesar alguna vez la frontera y llegar a Tartagal, donde había camisas de seda, cigarrillos habanos y mujeres. Sobre todo ello, los áureos beneficios de la sociedad, cada vez más próspera, mientras mayor era la magnitud de los servicios que prestaba a Bolivia, venciendo las dificultades opuestas por la Argentina al tráfico de provisiones.
Ahora sí que los soldados engordan, decía Nikki a sus amigos en Kururenda, al contemplar con mirada tierna las columnas de camiones, cuyo enorme cargamento de talegos de azúcar o harina o cajones de carne salada rozaba las copas de los árboles al pasar por la picada, al lado del río, abierto en una anchura de 1000 metros, de plata azulenca con riberas de fango que lamían el horizonte. Ellos comen y no saben lo que cuesta meter todo esto, comentaba el pagador del estado. El pagador del estado, Laurenzana, como vendedor, y él como contralor convivían fraternalmente en alegre y leal camaradería. El uno vendía, el segundo pagaba, y Nicky supervigilaba el monto de las ventas, la calidad de las mercaderías y la exactitud de los pagos. Aquello estaba organizado con arreglo al plan Kemmerer. Cierto es, decía el pagador, que tenía un concepto muy estricto del amor a la verdad, que han habido malas épocas, los soldados ayunaban, pero ahora les llenamos del todo, hasta reventarlos. Laurenzana, alternando sus frases con chupadas a la bombilla de mate, elogiaba la intervención de Nicky. Mira viejo, si el soldado come hasta reventar, la cincha es por vos. Antes todo era barullo, porque por un trigo había que hacer el papeleo en La Paz. Pero vino este pavo de Nicky y todo va a la rajada nomás. Más comen, pelean más. Los pagos son también al contado. Eso lo he conseguido yo de tanto gritar en La Paz. Yo creo lo mismo. El soldado debe ser bien tratado. A propósito, yo sé que usted debe recoger la cantidad global de $100,000 para comprar en Villamontes. ¿Por qué no adquiere el ganado inmediatamente? No es caro y por último, si quieren guerra, que paguen sin chilicutería. Yo la autorizo con mi responsabilidad. Magnífico. ¿Más vinito? Asistente, abrí ese Chateau Margaux. Existencia relativamente tranquila y trabajo bien remunerado. Descuidando la charla de sus compañeros, Nicky calculaba sus ganancias, descontando las participaciones. Si la guerra durase 1 año más. Claro que durará. La Argentina no afloja. Y de nuestro lado, el ministro de Municiones me ha dicho, aunque chillen los traidores, vamos a seguir, aunque sea 5 años más, por el honor del país y del gobierno. Hay bastante plata. Y si falta, hay que apretar a los mineros. Hombres tampoco faltan. Yo no sé por qué no llaman más contingentes. Si nadie se ha movido de las ciudades. Asistente, trae ese paquete de galletitas y el oporto. Para mí se va otro mate. De D'Orbigny se trasladó Nicky a Puerto Linares. Urgentes necesidades de la campaña obligaron a pedir a Laurenzana que intentase un grueso contrabando por Puerto Irigoyen, que era el punto más vigilado de la frontera. Conforme los puertos argentinos se acercaban a la zona de guerra, la estrictez de impedir el ingreso de provisiones a territorio boliviano era mayor, en el ecuánime criterio de nivelar en lo posible las fuerzas combatientes, tirando para Bolivia y aflojando para el Paraguay. La atención personal se hacía indispensable para ese contrabando. Se intensificó nuevamente la bolsa de coimas, y Nicky, que desconfiaba de Laurenzana, se determinó a enviar un telegrama al ministro. Urgente, movilizarse a Puerto Linares. Ruego impartir orden. El mismo día respondió el ministro. Teniente asimilado Nicanor Lanza Frique. Deberá trasladarse inmediatamente a Linares en comisión urgente a esta superioridad. Así Nicky viajó adentro y conoció los fortines Vallivian y Muñoz, llegando cierto día de octubre, con una columna de camiones cargados de azúcar, hasta el fortín Saavedra. Le faltó tiempo para avanzar más adelante a conocer la línea de fuego, pero la misma noche de su arribo, en la serena claridad, afinando el oído, escuchó un lejano tamborileo que le dijeron provenir de las ametralladoras de Nanagua. Aunque no pudo oír los cañonazos de Gondra, por mucho que se esforzó. Poco después sobrevino la catástrofe de Aliguatá. La retirada del ejército boliviano empezó con la evacuación del fortín Saavedra, incendiado con gasolina. Al recibir la noticia en Puerto Linares, Nicky empaquetó sus objetos y subió a su camión. En Vallivian, el comandante del fortín le obligó a recibir a sus heridos, y con ellos siguió viaje en el camión, que cortando la deshecha tierra del camino paralelo al Pilcomayo, por océanos de polvo, cuyo oleaje desbordado enterraba los sucios tuscales, en 1 día y medio, le llevó hasta Villamontes, donde la primera noche ya se encontró con las ratas. Al atardecer, la atmósfera de Villamontes se suavizó en temperatura y color, despertando una tonalidad más amable, que ya no quemaba.
las anchas calles se uniformaron en un matiz desmayado mientras los árboles obscurecidos se mecían ligeramente sobre el fondo de los cerros verdes. Andaba Nikki, con la camisa abierta sobre el pecho y las mangas remangadas en los codos, por el centro de una amplia calle polvorienta, mirando a los lados de las casas de madera con corredores y techos de paja o de zinc, que le parecían novedosas por su poca costumbre de ver edificaciones alineadas en el interior del Chaco. Era la hora en que los empleados, soldados, pobladores, etaperos, telegrafistas y altos jefes salían a respirar la relativa frescura del aire. Había gran inquietud en los grupos. Corría el rumor de que el general Kund había llegado en avión, preso, para ser procesado por la debacle de Alihuatá. Nikki se detuvo, escuchando un tango de gramófono que sonaba dentro de un boliche cuya puerta dejaba ver las botellas alineadas en el mostrador. Por el cielo cruzaron las carcajadas de unos loros en bandada. En ese instante un militar, con la cabeza cubierta por un casco de corcho, tomó el brazo a Nikki. «Nikki, hombre, ¿tú aquí?» Era Rubén Quiroga. Se abrazaron. «Hermano, tú también. ¿De La Paz?» Se volvieron a abrazar. «De La Paz. En avión. He llegado esta mañana». «¿Y yo anoche? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué dices de esto?» «Yo creo que se acabó la guerra. El ejército está deshecho. El gobierno ha venido a ver lo que queda». «¿El gobierno, dices? ¿Quiénes?» «Casi todos están aquí. Relaciones, Marina, Guerra, el presidente de la Cámara, tesorero, los secretarios, también otros amigos del presidente. Es una comitiva colosal. Casi no alcanzan los trimotores». Llévame donde tu ministro, che. Quiero verlo». «Qué suerte. Yo quiero irme a La Paz, che». «Macanudo. Te vas con nosotros en avión». «Formidable». Los altos funcionarios se hallaban en conferencias telegráficas. Al salir del local de la radio fueron abrazados por Nikki. Algunos de ellos vestían un uniforme militar, raramente desfigurados por la gorra, las botas o el casco de corcho. Otros de cutis cobrizo vestían a medias de civil, el vestón, sombrero de castor y colán de caqui. Pero la diversidad de colores e indumentarias coincidía en la expresión de los rostros, uniformados en una común severidad de estadistas que encerraban un misterio profundo. «¿Dónde estás alojado?», le preguntó Quiroga a Nikki. «En un pawichi miserable, un agujero de ratas». «Vente con nosotros, hay un galpón bastante amplio. Somos muchos, pero creo que entras». Nikki hizo trasladar su equipaje hasta el alojamiento donde se hallaban las camas y maletas de 2 ministros, sus secretarios, el director de azúcares, un diputado y un coronel, especializado en enérgicas clausuras de diarios opositores. Aunque la habitación era amplia, de albos, muros estucados, techo de zinc, piso de madera, de puertas de alambre milimetrado, impenetrable a las ratas, por la noche, los alojados la colmaron. El proyecto del canciller y Quiroga para dormir juntos al aire libre fue contrariado por la amenaza de lluvia que electrizaba el tórrido ambiente. Cobijados todos en el pawichi, iluminado por un foco eléctrico, se tejió el ronroneo de charlas, la novedad del ambiente de campaña, la intimidad amigable. Los sucesos recientes promovieron una interesante conversación. El canciller Dollfuss, secretario del Exterior, cuya obesidad brillaba más que de un ordinario porque el sudor fluía de su piel color de chocolate, expresó con acento siniestro: «El país merece eso y mucho más por no haber sabido comprender a Salamanca». «¿Qué estará diciendo el doctor?», interrogó con voz doliente el ministro de Municiones. «Después de esa derrota, nosotros ya no tenemos derecho de mantener a los militares», añadió enérgicamente el diputado, con voz pausada, aflautada y sentenciosa. Mordisqueando las sílabas, el canciller continuó: «La situación bélica es difícil, más aún, tal vez irremediable, pero como todo, tiene su parte mala y su parte buena. Esta última consiste en que por fin hemos derrotado a los militares, o caen bajo nuestra sanción». «Eso es el momento de sentarles el juicio», vociferó el otro ministro. «Yo les voy a decir las verdades». «Claro, hay excepciones, coronel». Uno de los secretarios intervino. «¿No han tenido todo? ¿Qué les ha faltado?» «Absolutamente nada».
respondió Nicky. En cuestión de provisiones, puedo comprobar que en todo momento han estado bien abastecidos. Y municiones y armas. Yo como ministro sé pues las enormes cantidades que se han contratado, buques íntegros. Y lo que se necesitará todavía, pronosticó el otro secretario. Bolivia es rica y puede comprar el doble y el triple del armamento comprado hasta hoy. No les ha faltado nada, repitió Nicky con convicción. Pero el diputado interrumpió. ¿Saben lo que les ha faltado? ¿Saben? Esto. Y se tocó repetidas veces la sien con el dedo índice. A mi modo de ver, dijo el canciller, la situación solo mejorará si el señor presidente asume el comando del ejército. Hubo una aclamación unánime. Eso es. Si no es solo un estadista, un pensador, puede ser también un gran jefe. El casi en persona ha tomado Boquerón y Corrales. El que suponga 4 tiros, sentenció el canciller Dollfuss, con voz más delgada cuanto más terribles eran sus frases. Luego plegó los labios, con expresión desdeñosa. O de fusilar, habría que fusilar a medio Bolivia. A las 3/4 partes. Este país no sirve para nada. Todos estuvieron conformes en que no servía para nada. Los ministros se acostaron. El canciller se desnudó púdicamente dentro del mosquitero y luego sacó la cabeza por un ángulo. La tela blanca envuelta a su cabeza le daba parecido con un eunuco moro. Los otros, sentados en sus lechos, siguieron charlando. El de municiones conversaba en voz baja con Nicky, sentado a sus pies. Ha pasado algo grave. A Laurenzana lo han denunciado de espía. Sí, pero yo siempre sospechaba de él. Hacía unos viajes misteriosos sin motivo. Yo, entre tanto, he tenido que garantizarlo. No había más remedio. Pero he visto que hay que terminar trato con él. Tendrá que figurar usted solo. No, pero advierta usted que los pagos tienen que seguir haciéndolos en moneda argentina. La nuestra está por los suelos. Naturalmente. Hacía calor. Las figuras en el claroscuro que proyectaban las sombras de los paralelogramos del mosquitero se movían incesantemente, abanicándose. De pronto, el diputado que hablaba con el canciller percibió algo extraño en el suelo, ante sus ojos. Interrumpiendo su frase, dijo: ¡Ch! ¡Una rata! ¡Che, una rata! ¿Dónde? Allá, se ha metido detrás de la maleta. Una linterna, ordenó el coronel. El chorro de luz barrió el ángulo de la habitación. Cautelosamente el diputado movió la maleta y una rata enorme corrió por el ángulo y se introdujo detrás de un fardo de botellas de cerveza envueltas en paja. La presencia del roedor atrajo la atención unánime. El ministro se incorporó, el canciller estiró el cuello, su secretario se levantó en pijama y movió el fardo, metiendo un palo por debajo, y la rata reapareció, trepando una mesa y escondiéndose detrás de una cartera que contenía documentos de la Liga de las Naciones. El secretario golpeó ligeramente con el palo sobre la cartera y la rata saltó de la mesa a la silla próxima al lecho del canciller. Este metió la cabeza en el mosquitero gritando: ¡Cuidado! ¡No sean bárbaros! Dieron luz otras linternas. El diputado lanzó una bota sobre la rata, que se escabulló por entre los pies de Nicky, quien saltó sobre la cama dando un chillido. ¡Arrincónenla! En aquella esquina. Más orden, más táctica, pues, che, aconsejó el coronel. Todos menos el canciller y Quiroga se dedicaron a la cacería con estrépito de voces y gritos. El canciller se levantó del lecho y subió a la misma silla en que Quiroga estaba en equilibrio. Abrazándole por la cintura, comenzó a dar indicaciones con voz nerviosa. Oiga usted, cuide la puerta. Usted, che, no deje que pase por ahí. Ahora métale el palo. Empujada por el palo, salió la rata veloz e irritada. El ministro, el director, el diputado, Nicky, todos con palos y frazadas le dirigieron golpes, pero ella los esquivaba, pasando por entre los puntapiés y pisotones que le daban, saltando, retrocediendo, tropezando en los catres, entre gritos y carcajadas. La rata aparecía y desaparecía, volvió a subir a la mesa, su cuello se hinchaba con la respiración. «Hay que reducir el campo de tiro», gritó Nicky. Retiraron 2 catres, plegando los mosquiteros, y nuevamente acometieron a la víctima. Esta vez el diputado con un golpe del pesado capote militar.
Hizo dar a la rata un volteo mostrando el vientre blanco. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Dale, che! ¡Dale como Álvarez del Bayo! ¡Es el momento! ¡Ahora! ¡Ya está! Entonces Nicky, cuando la rata volvió a huir, la quietó con un certero garrotazo y al ministro de Marina de un puntapié le proyectó en parábola contra la pared, haciéndola pasar por en medio de las cabezas del canciller y Quiroga, que a la esquivada cayeron de la silla al suelo. El bullicio de carcajadas aumentó hasta el delirio. «Nicky es el héroe», afirmó el canciller. Sí, yo la maté. «Pero yo la acerté primero», dijo el diputado. Yo le puse el knockout antes que nadie». Callaron, fatigados, al hacer círculos, en torno al roedor, cuya cabeza deshecha mostraba los dientecillos blancos. ¡Qué gorda! Claro, con tanto aprovisionamiento, estaba en un paraíso. El asistente, que no había participado en la regia cacería, cogió la rata por la cola y meciéndola la arrojó por la puerta. «Terrible ha sido el combate, che. Estoy sofocado. Qué bien nos vendrá una cervecita con hielo», sugirió el diputado. «Nos ha hecho trabajar esta rata más que a diputados», completó irónicamente el canciller. Se hizo un silencio. Los asistentes ofrecieron la cerveza en vasos luminosos. Nicky, secándose el sudor con una toalla, comentó: «Esas ratas son los bichos más perjudiciales que hay en la campaña». Viajó al día siguiente a La Paz y poco después fue condecorado.